Ya, primero que todo les doy la bienvenida, tengan ustedes muy buenos días, los felicito por estar acá, digamos que todos sabemos que son tiempos muy difíciles para la humanidad entera, también para nuestro país, ya que como sabrán Sudamérica es el último continente al cual ha llegado el COVID y recién estamos, digamos, alcanzando fases críticas de la enfermedad. Por eso, digamos, antes que todo, instarlos a que se cuiden mucho, que extremen las medidas de seguridad hoy más que nunca, ya porque está colapsando el sistema de salud, evitar contagio a toda costa, ¿ok? Y bueno, dentro de este escenario complejo que tenemos, ¿verdad? em, Dentro de las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Con la ayuda de sus profesores y de todas las personas que los apoyan, ir haciendo las tareas y actividades que se requieren para que después cuando volvamos a clase, usted esté en una buena posición para continuar con sus estudios, ¿verdad? Y también tomar las acciones de cierre de año, de cierres de semestre, etcétera, todo como corresponde, ¿ya? O más o menos dentro de lo posible que sea beneficioso y adecuado para usted, ¿ya? Em, Estoy igual, es bajita la asistencia considerando que la invitación fue extendida a todos los terceros, ¿ya? Ahora, bueno, de todas maneras, espero que que ustedes sigan difundiendo la información dentro de sus cursos y que podamos ir teniendo cada vez más, mayor asistencia, ¿ya? Em, bueno, yo hice la invitación extendida a todos los terceros, pero en realidad aquellos terceros que yo les hago clases específicamente, ¿ya? Son al A, al D y al E, ¿ya? El B y el C son de la profe Daniela Silva. Ujú. Pero el material nosotros lo confeccionamos en conjunto, es el mismo material, ¿ya? Por eso están todos invitados a esta clase, porque vamos a hablar de esas actividades y de esos contenidos, ¿ya? Pero tener en cuenta que el tercero B y el C le tienen que enviar sus trabajos a la profesora Daniela Silva, ¿ya? Y el tercero A, D y E me los tienen que enviar a mí. Ujú. Ya, entonces, dicho esto, vamos a dar comienzo a la clase online de hoy, ¿ya? Vamos a usar el material que ha sido entregado por el colegio esta semana, ¿ya? Me parece que desde el lunes que están disponibles eh, el nuevo material, ¿ya? Y ese material corresponde a una guía o sea, un PDF ya con diapositivas de PowerPoint y una guía de contenido y una guía de ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a revisar digamos, la presentación y después vamos a ir conversando los contenidos y comenzar como a ayudarles a desarrollar alguna actividad. Ujú. Em, no sé si alguno de ustedes vio la clase en video de la profesora Daniela. ¿Alguien que me conteste? Yo no, profe, no tenía, incluso no tenía idea. Ah, ya, bueno. Pero dejo ahí la información, digamos, de que está una clase en video de la profesora Daniela acerca de estos contenidos también, ¿ya? Porque con la profesora Daniela, digamos,
llegamos al acuerdo de que, bueno, ella hace clases en video y yo hago clases online, y entre los dos ahí vamos atendiéndolos a ustedes, ¿ok? Entonces, recuerden que el YouTube del colegio está para que ustedes accedan. Ahora, aquí por el chat me están preguntando si estoy grabando la clase. Sí, la estoy grabando, porque la idea también es que después se suba al canal de YouTube del colegio. Ya, yo voy a colocarles la dirección de YouTube del canal del colegio para que la tengan presente y puedan acceder. Ya, acá por el chat les mandé el link o URL de el canal de YouTube del colegio, ¿ya? Para que puedan ahí buscar distinto material, digamos, y sobre todo lo que yo les digo de la clase que preparó la profe Daniela también. ¿Ya? Ya, entonces vamos a comenzar propiamente tal. Voy a compartir pantalla. Esperen un poquito. Compartir pantalla. Ya. Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Ven la diapositiva? Transgénicos y plaguicidas asociados a la nutrición. Sí, profe. ¿Todo bien? Ya. Ya, entonces, esta es la temática que nos convoca hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a revisar este tema, transgénicos y plaguicidas asociados a la nutrición, ¿ya? Son dos temas fundamentales, no solo en términos de los planes curriculares que ustedes deben seguir como su nivel, sino que también es como mandatorio en el sentido que influye directamente esta información en su propia salud, en la salud de los seres que ama. Entonces usted, como siempre, como buen humano informado, tiene que estar al tanto, y como jóvenes adultos en los cuales se están convirtiendo, tienen que estar bien informados de lo que pasa alrededor de ustedes, sobre todo del mundo natural, ¿verdad? Que somos parte de esto y tenemos que conocerlo para conducir exitosamente nuestras vidas y tomar buenas decisiones. Ujú. Entonces, este tema ya, primero vamos a pasar a definir algunos conceptos. Dice nutrición, ya, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? También conocida en inglés con sus siglas WHO, ya World Health Organization, ya OMS o WHO en inglés, ya. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Ujú. La nutrición es el proceso en que nuestro organismo utiliza el alimento. Entonces, aquí hay que hacer una pequeña distinción, que con frecuencia se ocupa nutrición como sinónimo de alimentación, ¿ya? Pero hay diferencias en el sentido de que una cosa es ingerir alimentos, ¿ya? ¿Qué alimentos selecciono yo para consumir? Y otra cosa es la nutrición, que es el proceso fisiológico por el cual se absorben esos nutrientes en nuestro organismo. Ujú. Entonces, una cosa es la alimentación, repito, que es un proceso consciente en el cual yo elijo ciertos alimentos que voy a consumir, y por otro lado también tengo el proceso em, de nutrición, ¿ya? Del concepto de nutrición, que es la adquisición de esos nutrientes que venían en los alimentos por parte de mi organismo, ¿ya? Y en general, ya porque no es el tema como central aquí, como la fisiología del cuerpo humano, pero así en general,
Esta absorción de nutrientes cuando nosotros consumimos alimentos se produce a nivel del intestino delgado. En el primer tramo del intestino delgado es donde se absorben los aminoácidos, donde se absorben los carbohidratos, ya los ácidos grasos, todos como las moléculas ya como todas desarmadas hasta su mínima expresión porque ya pasaron por el proceso importante de digestión que se lleva a cabo en el estómago, ¿verdad? Que como sabrán tiene ácido clorhídrico, el cual rompe las moléculas hasta sus unidades más pequeñitas. Y esas unidades más pequeñitas son aquellos nutrientes que nosotros vamos a absorber justo en el tramo del tubo que está después del estómago, que es la primera parte del intestino delgado. Ya, entonces continuamos. Como la alimentación es voluntaria, ya, nosotros podemos elegir cómo alimentarnos, y cuando no se sigue una pauta de ingesta de alimentos adecuada, hablamos de dietas desequilibradas. ¿Ya? Como todo, digamos, proceso humano, dado nuestros estilos de vida, etcétera, es posible que de repente no nos estemos alimentando muy bien, ¿ya? Pero a eso hay que, digamos, ponerle freno, comprenderlo. Ustedes son jóvenes, desde jóvenes tienen que empezar a entender que yo debo ordenarme en todo tipo de asuntos, y uno de estos asuntos es la alimentación. ¿Y para qué? Para funcionar bien. Y eso porque en el fondo somos maquinarias biológicas que funcionamos por principios termodinámicos, igual que otras máquinas, y digamos que, ¿qué significa funcionar bien? No significa solamente que yo voy a tener energía para levantarme y moverme, sino que funcionar bien tiene que ver con todas nuestras acciones, ¿ya? O sea, para que yo pueda pensar correctamente, para que yo pueda sentir correctamente también, ¿ya? O sea, somos una unidad fisiológica, y una persona que no se alimenta bien, jóvenes, tampoco va a sentirse bien, ¿ya? A lo mejor no lo va a notar de manera consciente, pero sin duda que eso puede traer consecuencias en su funcionamiento emocional y cognitivo, ¿ya? Entonces, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, tenemos que ordenarnos en nuestra alimentación, ¿verdad? En nuestras horas de sueño, porque aquí encerrados en la casa es fácil perder la noción del orden del cual llevábamos. Ya entonces hay que ser bien ordenaditos ahí, ponerse firme, yo tengo que ordenarme, tengo que hacer esto, y comer a las horas adecuadas, comer balanceado, como ya vamos a revisar, y también tratar de dormir en las horas que corresponde, ¿ya? Entonces, las dietas pueden ser desequilibradas por distintas razones, ¿ya? Puede ser por exceso, causando sobrepeso u obesidad, pero también puede ser por defecto, por falta de algunos alimentos, y esto puede provocar malnutrición. Por ejemplo, en otro colegio, yo antes hacía un taller de básquetbol, ¿ya? Y ahí había un niño que bueno, era el capitán del equipo en aquella época, era un cabro muy bueno para el básquetbol, ¿ya? Pero resulta que este niño, lo único que comía eran fideos, puro fideo, ¿ya? Y resulta que yo se lo mencioné varias veces, tú no puedes consumir solo eso, etcétera. No, profe, si estoy bien, la cuestión. Resulta que este niño se desmayó y terminó en el hospital porque lo único que consumía eran carbohidratos de los fideos, ¿ya? Y no podemos vivir solo con carbohidratos. Los carbohidratos son importantes porque son moléculas de las cuales obtenemos energía, pero, em, pero también necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas y minerales, necesitamos agua, necesitamos ácidos grasos, o sea, lípidos, ¿ya? Entonces, tenemos que cuidar de obtener todos los nutrientes necesarios, ¿ya? Ya, ahora,
por supuesto que, como estábamos conversando introductoriamente, la nutrición tiene que ver con el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es la totalidad de reacciones químicas que ocurren en mi cuerpo. Y esas reacciones químicas me mantienen con vida, ¿ya? Porque esas reacciones químicas tienen que ver con mi funcionamiento a nivel de cada célula, ¿ya? Si cada una de mis células funciona adecuadamente, por lo tanto mis tejidos van a funcionar adecuadamente, mis órganos van a funcionar adecuadamente y mis sistemas integrados van a funcionar también adecuadamente, ¿ya? Entonces la nutrición es clave para el buen funcionamiento del metabolismo, ya que se lleven a cabo, en definitiva, las reacciones químicas que nos mantienen vivos. Ujú. Y el metabolismo se puede, como, así como mini paréntesis, se puede separar en dos conceptos. En anabolismo, que son el conjunto de reacciones químicas que forman, que fabrican moléculas por alguna razón, ya para reparar un tejido o para reparar la membrana celular de una célula, etcétera. Y también tenemos el catabolismo, que son aquellas reacciones químicas donde se rompen moléculas para obtener energía. Ya entonces dentro del metabolismo tenemos dos conceptos, el de anabolismo, que es fabricación de moléculas, y el de catabolismo, que es desarmar moléculas, dicho de una manera simple, para poder obtener energía. Ujú. Entonces, Profe, sí, dígame. ¿cómo dijo que era el otro? Dijo anabolismo y ¿cómo era el otro? Y catabolismo. Ah, ya, vale. Anabolismo y catabolismo. Entonces, digamos, para que como ayudas, digamos, directrices y ayuda como organizador gráfico para ayudar a los seres humanos a poder nutrirse a poder nutrirse bien, ya la Organización de la Salud ha promovido la pirámide alimentaria, ¿ya? Que es un esquema donde aparecen los distintos grupos de alimentos de los cuales nos debemos alimentar y en qué cantidad aproximadamente debemos hacerlo. Por supuesto que cada persona tiene distintas necesidades energéticas o metabólicas. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento va a gastar una chorrera de calorías, no sé, 5.000, 6.000, tal vez mucho. Ya eh, alguna vez yo también gasté esa cantidad de energía haciendo mis deportes, pero por ejemplo, va a haber otra persona, un abuelito, que va a necesitar 1.500 calorías al día y con eso va a estar bien, ¿ya? Entonces, esto es un esquema general. Por supuesto que tiene que ser como ajustado según la edad, según el gasto calórico y el género también, ¿ya? Pero esta es una guía importante. Ujú. Profe, pero creo que esta pirámide la habían sacado porque en la punta era como lo que menos se debía comer y como que se confundía con lo que estaba en la punta era lo más que uno tenía que consumir, entonces creo que lo quitaron y pusieron como un plato. ¿Cómo un plato? No entiendo. Era como un plato con las porciones que uno debería comer todos los días. Ah, ya, ya. Sí, es que ya vamos a llegar a ese esquema del plato. Eso es un organizador gráfico que tiene otro fin, Ah, ¿ya? ok. Aquí como que es como una guía general, em, pero el plato te dice, digamos, como la porción de alimentos como diario que tienes que usar. Entonces vamos a ver que tienen distintos fines estos esquemas, ¿ya? Pero para redondear lo de la pirámide alimentaria,
¿ya? Podemos ver que la base, como la base es más grande, ¿verdad? Es más grande, porque es la base. Esto nos dice que es ahí lo que está en la base es lo que tiene que, es lo que tiene que consumirse en mayor cantidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con el agua. El agua digamos, es crucial para toda la vida en la Tierra, sin excepción. Ya nosotros como seres humanos tenemos como un 70% de agua en nuestro organismo. Imagínense, si una persona pesa 100 kilos, ¿ya? 65% de su masa va a ser de agua. ¿Ya? Entonces, esto es una cantidad muy grande. ¿Y por qué es tan importante el agua? Porque todas estas reacciones químicas que hemos estado hablando, ¿ya? Ocurren en un medio acuoso que está adentro o fuera de la célula. Si estas sustancias no estuvieran en un medio acuoso, esas moléculas no podrían reaccionar una con la otra. Es por eso que debemos consumir agua y debemos estar súper hidratados, ¿ya? Porque como la base de donde reaccionan todas estas moléculas es un medio acuoso. Bueno, y eso, como paréntesis pequeño, eso nos dice también que evolutivamente la vida en la Tierra surgió en el agua, ¿ya? Porque todos los organismos de la Tierra, todos, sin excepción, sus reacciones químicas ocurren en un medio acuoso, ¿ya? Desde las bacterias hasta los mamíferos complejos, ¿ya? También los vegetales, terrestres, etc. Entonces, ya, continuando, en la base de la pirámide tenemos que consumir una buena cantidad de agua, por supuesto, no olvidar, y después nos encontramos ¿con qué alimentos? Nos encontramos con harina de cereal, eh, de grano entero, pastas integrales, arroz, papas, castañas, legumbres, ¿ya? Que son en el fondo cereales, ¿ya? Que aquí se involucra todo tipo de granos, de maíz, por ejemplo, las harinas que extraemos de aquí en Chile, que las sacamos principalmente del maíz, y otro tipo de granos. Ya, y las legumbres también están incluidas acá, en cierta proporción. Pero ya vamos a ver que las legumbres también se nos van a aparecer en otros escaños de la pirámide. Luego seguimos subiendo en la pirámide y tenemos las frutas y verduras, ¿ya? ¿Y por qué son tan importantes las frutas y verduras? Porque las frutas y verduras lo que nos dan principalmente son vitaminas y minerales. ¿Y por qué son importantes las vitaminas y minerales? Porque las vitaminas y minerales son reguladores de las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, ¿ya? ¿A qué me refiero con reguladores? Lo que sucede es que, por ejemplo, si yo tengo una reacción química que reacciona, por ejemplo, la sustancia A tiene que reaccionar con la sustancia B, ¿ya? Las vitaminas y los minerales ayudan para que se realice esa reacción química, ¿ya? Hay unas proteínas que se llaman enzimas, que son como un molde, por decirlo así, donde se juntan las sustancias para que reaccionen. Pero esta enzima no puede funcionar como molde para que se junten estas sustancias si no tienen una llave de encendido, por decirlo así, que es el mineral o la vitamina. Entonces, en definitiva, las vitaminas y los minerales nos ayudan a que se realicen estas reacciones químicas de suma importancia, ¿ya? Las vitaminas y los minerales no dan energía, no forman estructuras tampoco, no van a formarla, no nos van a ayudar así a armar una pared celular que se rompió o a reparar una herida, ¿ya? Pero sí, para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas que deben suceder, necesitamos de vitaminas y minerales, ¿ya? Insisto, no dan energía,
¿ya? Luego seguimos subiendo y tenemos un escalafón que tiene que ver con las proteínas, los lácteos, ¿ya? Los lácteos, dice 2 a 3 veces al día, ¿ya? Y también tenemos aquí las proteínas que son súper importantes, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar proteínas? En todas las carnes. Recuerden que las carnes son básicamente musculatura de otros organismos, ¿ya? Que están construidas de proteínas, y por eso nosotros como ¿Profe? que, dígame. ¿Por qué se supone que las carnes son importantes si no las necesitamos? Y además que son cancerígenas. Ya, bueno, ahí hay como un debate, puede haber un debate, digamos, ético o tal vez de acuerdo al procesamiento de estos alimentos, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que el ser humano ha evolucionado consumiendo otros animales, ¿ya? Por un ejemplo, por un proceso como de depredación, básicamente, de una cadena trófica, de una cadena alimentaria, ¿ya? En la naturaleza nosotros podemos, o sea, nosotros estamos obligados a obtener nutrientes, ¿ya? Y las proteínas son mega necesarias, ¿ya? Y generalmente la hemos obtenido del consumo de otros animales, ¿ya? Hay los seres humanos agrupados hay cazadores, ¿verdad? Y de hecho, esto es un hecho indiscutible evolutivamente, que nuestro cerebro es uno de los más grandes de la naturaleza en relación con el tamaño de nuestro cuerpo, y eso es porque tuvimos tanta energía disponible del consumo de carne, que nuestro cerebro tuvo la energía para crecer de esta manera eh, mi- eh, al pasar de los milenios de generación en generación, ¿ya? Ahora, claro, nosotros somos seres pensantes que podemos decidir por nuestros conceptos éticos, y básicamente si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que maten a un animal que probablemente siente muy parecido a mí porque tiene un sistema nervioso muy similar, como las vacas, los mamíferos, etcétera, ya yo puedo optar de no comer carne, y eso está bien, pero tiene que suplir su necesidad proteica, la tiene que suplir de alguna manera, porque si no, empieza a mermar su funcionamiento. Recuerden, somos máquinas biológicas, ¿ya? Entonces, eh, genial, genial esto de poder discutir esta parte, ¿ya? Profe, pero no lo digo del punto ético, sino que supone que nosotros obtenemos todos los minerales y nutrientes que necesitamos a través de las plantas, po. Entonces, ¿por qué se recomienda consumir porque, productos de origen animal? Y porque, además la OMS declaró que son cancerígenos. no, lo que pasa es que, eh, l- a ver, las verduras y las frutas tienen vitaminas y minerales, ¿ya? Pero las carnes, los lácteos y las legumbres tienen proteínas, que son otro tipo de nutrientes que necesitamos para funcionar. A la joven que estaba levantando la mano, ¿es la misma que está hablando o no? El Porque profe no ha levantado la mano. sí, hay alguien que levantó la mano. Yo, profe. Ya. Bueno, por favor, si alguien tiene una duda, como son varios, yo no alcanzo a ver quién está levantando la mano virtual. Entonces, en un momento que se pueda, hace su intervención nomás, hace su pregunta, ¿ya? Y así vamos conversando los temas. Ya, mire, lo que sucede es que necesitamos las proteínas sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Y para funciones súper importantes. ¿Para cuáles? No solamente siempre se asocian con la formación de musculatura, sí, es cierto, pero no es la función más importante de las proteínas. Las funciones más importantes de las proteínas tienen que ver con esto, con las enzimas, con unas proteínas especiales que obligan a las sustancias químicas a reaccionar, dicho de una manera simple.
porque sin estas proteínas especiales que se llaman enzimas, simplemente no van a ocurrir las reacciones químicas que nos mantienen vivos. ¿Ya? Esa es una de las funciones más importantes de las proteínas. Por otro lado, tenemos otras funciones importantes que tienen que ver con las defensas. ¿Ya? Los anticuerpos que están en nuestra sangre son proteínas, están fabricados de proteínas. La inmunoglobulina y el sistema de complementos son proteínas de defensa que están en nuestro organismo y que son necesarias para poder enfrentar cualquier microorganismo que entre a nuestra fortaleza. ¿Ya? Ahora, hay otro problema, claro, en el tratamiento, en la industrialización de estos alimentos que tienen proteínas. Hay un montón de fallas, se ocupan un montón de elementos que pueden ser nocivos para el consumo humano, se han contaminado también con dioxinas, dada la contaminación del ambiente, las dioxinas son cancerígenas, el consumo, digamos, las carnes rojas pueden tener un montón de aditivos, dicho así, de aditivos que pueden ser dañinos para el consumo humano. También hay gente que es muy comelona de la carne, que es como fanática de la carne, e incluso se la come cruda. Ya, entonces eso obviamente en exceso y sin cocinar adecuadamente también puede ser cancerígeno. De hecho, el consumo de carne roja cruda está asociado fuertemente a distintos tipos de cánceres. ¿Ya? Y también los aditivos que yo les digo. Pero lo cierto es que necesitamos de estas proteínas. Miren, no me importa dónde las obtengan, pero tienen que obtenerlas. ¿Ya? Yo fui ovo-lacto vegetariano por 20 años, ¿ya? Ahora, hace pocos años estoy comiendo pescado de nuevo, pero supe consumir en ese tiempo correctamente mis proteínas. Carne soya, mandatorio, legumbres, ¿ya? O tofu, ya es una cuestión que debo informarme para saber de dónde sacar mis proteínas, ya no puedo, porque yo también tenía unos conocidos que eran como súper hippies, así como, no, no, es que no podemos tomar ni agua porque el agua da vida, como, ¿qué es eso? Así, no, ubícate, compadre, tienes que informarte bien cómo funciona tu cuerpo para poder vivir adecuadamente pese a lo que tú piensas, ¿ya? Entonces, así con el grupo de las proteínas, ¿ya? A ver, ¿alguien me está preguntando algo en el chat? Ya. Entonces, seguimos avanzando con la línea general de la clase. Luego tenemos las carnes rojas que, como ven, hemos como ascendido en la pirámide y estas se necesitan aún menos, ¿ya? Entonces, las carnes... Eliana Carrasco, por favor, su consulta. Sí, Eliana. ¿Puede activar su micrófono? Eliana. Eliana. ¿Aló, Eliana? Bueno, Eliana, cuando actives tu micrófono ahí me haces tu consulta, ¿ya? Ya, entonces continuamos. Las carnes rojas, ahí salen embutidos y salen un montón de cosas que, claro, en definitiva, Mi son compañera medio... dijo que no le funciona el micrófono. Ah, ya, entonces por favor que me escriba su consulta por chat, ¿ya? Ahí yo la atiendo. Ya, entonces, resulta que en ese grupo están las carnes rojas, ya que son las menos... Las carnes rojas tienen mucho contenido graso y, como decía la compañera también, en su proceso de elaboración llevan muchos aditivos que no son muy recomendables en realidad. También en ese grupo están los embutidos, que en verdad son
se contaminan muy rápido, ¿ya? ¿Cómo se llaman estas cosas? En las longanizas, en los choricillos y en las prietas. Profe, se va a cortar la clase. Sí, se va a cortar. Dísemelo al niño. Ya, sí, se reconectan de inmediato con la misma contraseña, ¿ya? Y continuamos, ¿ya? En menos de un minuto.